Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Y dice lo siguiente: mas la senda de los justos, el camino, la ruta por la que van los hijos de Dios, aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Mas la senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va como en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los justos es como la luz de la aurora. ¿Y cómo va la luz de la aurora? Va en aumento. Así es la senda de los justos, el camino de los hijos de Dios. Nadie ha sido llamado por Dios para estar estancado. Nadie ha sido llamado por Dios para quedar en la misma circunstancia por semanas, meses, años y años y años. No. Nosotros hemos sido redimidos por Dios y Él lo hizo esto por amor, pero Él también determinou, destinou, estableció un caminar, una senda, una vida para nosotros que es de aumento. Dios a usted no lo quiere estancado, sin importar la forma como usted ha llegado delante de Dios, porque Dios no tiene la necesidad que la gente llegue delante de Él bien, que la gente llegue con Él fuerte, bien, grande, no. Pero una vez que ha llegado delante de Dios, el camino, la senda de esta persona será de aumento. Se usted mira comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, e los bendijo Dios e les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Eram solo dos los que estavam aí, verdade? Adão e Eva. E eles não foram chamados por Deus simplesmente para ser uma família bonita que estuviera aí. Não, a chamada de eles é para llenar a terra, para volver-se uma nação, uma poblação enorme sobre este planeta. Eles eram dois. Pero una vez que ellos comienzan a caminar con el Señor, este camino debe ser un camino de aumento. Isaías capítulo 51, versículo 6, cuando Dios llamó a Abraham: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo era, lo llamé y lo bendije y lo, me gusta esto, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Dios no hace acepción de personas. Pero una vez que Dios ha llamado a esta persona, sin importar las condiciones que esta persona ha estado viviendo hasta aquel momento, a partir de esta llamada, a partir del momento que lo llamé, va a comenzar un nuevo caminar, una nueva senda, una nueva manera de vivir. Y ahora esta caminada va a ser en aumento. Lo llamé, lo bendije, lo multipliqué. A ninguno de ustedes Dios los quiere estancado en las mismas aflicciones, en las mismas dificultades. El pueblo de Dios tiene aflicciones. En el mundo hay aflicciones. La tempestad viene sobre la casa que está en la arena, sobre la casa que está en la roca. Todo ocurre a todos, pero Dios no nos quiere estancados en el mismo problema, en la misma adversidad, porque la senda que nos ha sido destinada es una senda de aumento. Sin importar cómo usted haya llegado delante de Dios, Dios lo quiere llevar a un otro nivel, a un otro momento de su vida, y a este milagro le llamamos el milagro de la transición. Diga conmigo: transición. Transição é o processo através do qual uma pessoa passa de um modo de ser ou de estar ao outro. Esse é o significado da palavra segundo a Real Academia Espanhola. Transição é o processo, a ação ou o efeito através do qual alguém ou algo passa de um estado de ser ou de estar a outro. Transição para nós é passar de um estado a outro. Para nós, transição é um antes e um depois. E é que quando você chega delante de Deus, Deus então vai a desatar uma transição sobre sua vida, porque há uma diferença de aquele que serve a Deus e de aquele que não lhe serve. E uma vez que uma pessoa se entrega a Deus, ela vivirá esta transição, ela vivirá esta diferença. Job capítulo, ponga o seguinte versículo para mim, Job capítulo 8, versículo 7, diz assim: e aunque
tu princípio haya sido pequeno. Não importa como começou, como você chegou, a maneira como você está chegando aqui hoje, aunque tu princípio haya sido pequeno, tu postrer estado será muito grande. Eu tenho aumento para tu vida, eu tenho bendição para tu vida, e é que nós não podemos perder a expectativa em el Deus a quem creemos, em el Deus a quem servimos. Servimos a Deus porque Ele nos redimió e lo amamos porque Ele é nosso Padre, pero a Bíblia diz que quando nos acercamos a Ele, devemos acercar-nos com a expectativa, com a convicção de que Ele é galardonador de aqueles que le buscan. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo no sé cómo ha estado usted hasta ahora, pero Dios tiene un aumento para su vida. Dios tiene una transición para su vida. No importa las aflicciones que usted enfrentó o viene enfrentando, lo que usted debe entender es que Dios quiere llevarte a un otro nivel. Dios quiere llevarte a un otro lado. Dios quiere llevarte em um outro estado de ser e de vivir, porque quando uno conhece a Cristo, uno cambia a sua maneira de ser, amém ou não? Uno era angustiado, uno era triste, uno era desanimado, e de repente minha maneira de ser cambiou, porque agora eu tenho alegria, agora eu tenho paz, agora eu tenho gozo. Cambiou tu forma de ser, pero Deus também vino para cambiar tu forma de vivir, porque Ele dijo: eu he venido para que usted tenha vida e para que usted la pueda tener em abundância. Então, nós estamos começando hoje uma série chamada Transição, um antes e um depois, uma transformação, um llevarte a um outro nível. Essa é a palavra que eu vengo a liberarte de parte de Deus esta manhã. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo necesitan? Digan amém. Digan: Senhor, eu lo creo, lo recibo, lo necesito. Entenda que Deus a usted não lo quiere estancado. Deus a usted não lo quiere en la misma condição. Pero eu cheguei assim, toda minha vida ha sido assim, toda minha família ha sido assim. Ok, tu princípio habrá sido pequeno, pero eu tenho algo novo para ustedes. ¿Cuántos creen en lo nuevo de Deus aqui? Ok, usted ha estado ajustado, pero eu tenho algo maior para su vida. Eu tenho algo mejor para su vida. Eu começo hoje a hablarles de transição, de passar de uma forma de estar a outra, de passar de um antes a um depois. E para falar de transição, por supuesto que eu vou mencionar Israel, porque quando falamos de transição não há como pensar em eles. Eles estiveram muitíssimos anos, como mais de 400 anos em Egipto. Eles estiveram 40 anos em el desierto. E agora viene a transição de sair del desierto e entrar em uma terra que flui leite e miel. É certo que muitos de ustedes podem estar em um desierto agora mesmo, um desierto econômico, um desierto sentimental, um desierto emocional, pero Deus tem uma transição para sua vida, amém ou não? Deus tem uma terra que flui leite e miel. Eles estavam 40 anos em el desierto, e sem importar quanto tempo você leva estancado, quanto tempo você leva com sua vida de alguma forma, de alguma maneira atada, Deus tem um cambio, Deus tem uma transição, e eu creio em esta transição para sua vida. Eles vão a sair del desierto e vão a entrar em la tierra que flui leite e miel. Eles tinham uma promessa, pero é necessário viver a transição, porque temos promessas. Eu e minha casa serviremos a Jeová, pero ¿dónde está tu casa? Mis hijos são herencia de Jeová, pero ¿dónde estão tus hijos? La mujer santa santifica al marido e el marido santo santifica a la mujer, pero ¿dónde está tu pareja? Temos promessas, nada me faltará, mi Deus suplirá todo. São grandes promessas, pero eu não quero ter só a promessa, eu quero viver uma transição e sair da promessa e entrar em la realização da promessa. Isto passou com Israel, del desierto a uma terra que flui leite e miel, de uma promessa a la realização da promessa, e é esta oração que eu quero fazer em el dia de hoje por usted, que usted salga
del desierto y usted entre en una nueva tierra, una tierra que fluye leche y miel, que usted salga de la promesa y usted viva la realización de la promesa. ¿Qué es necesario para vivir transición? Yo quiero hablar por lo menos 4 cosas a lo largo de este mes que vamos a entrar de noviembre, 4 cosas necesarias para vivir transición, un cambio en la forma de ser y de estar, pasar de una forma de estar a otra forma de estar, pasar de una forma de ser a otra forma de ser. ¿Qué es necesario para vivir transición? Primera de las cosas que vamos a hablar hoy en el libro de Josué. Si usted puede abrir su Biblia en el capítulo 1, por favor. Josué es el libro número 6 de la Biblia. Después del Pentateuco viene Josué, Josué capítulo 1, versículo 2. El pueblo de Israel va a vivir transición. Salir del desierto a la tierra que fluye leche y miel, salir de la promesa a la realización. ¿Qué es necesario para vivir esta transición? Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Mira, cuando llegue la temporada de transición en tu vida, Dios va a liberar una dirección profética, una dirección divina, una dirección del Padre. Es lo que anticipa la transición. Dios está liberando una nueva dirección sobre Israel. Hasta entonces ellos estuvieron con Moisés, escucharon a Moisés, entendiendo que aquella era la dirección de Dios para ellos. Cuando llegue el momento de vivir una transición, Dios va a liberar una palabra. Dios va a dar una palabra, Dios va a dar una dirección. Y detrás de esta dirección está la transición de su vida, está el antes y el después. Si yo quiero vivir transición, yo necesito tomar, abrazar, retener la dirección que Dios está liberando. La dirección ahora era Josué, y con esta dirección ellos van a vivir la transición. Dios va a liberar una palabra. Dios te va a dar a usted una dirección. Y ahí, si usted agarra esta palabra, usted agarra esta dirección de Dios, usted la abraza, usted la retiene, esto desata sobre su vida un antes y un después. Déjame dar un ejemplo sobre esto. David era un pastor de ovejas, alguien completamente ordinario. David era un pastor de ovejas, un muchacho, un hermano, un hijo ordinario, como cualquier otra persona del pueblo, de la ciudad. No tenía en él ninguna cosa que lo hiciera sobresalir o que lo hiciera reconocido. Pero un día el padre de David le dio una dirección. Lo podemos leer aquí, por favor. El padre de David le va a dar una dirección. 1 Samuel 17:17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y esos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. El padre le dio una dirección: agarra estos panes, agarra estos granos, y después le va a decir: agarra unos quesos también y anda allá al campamento donde están tus hermanos. David puede evadirlo. David puede decir: no, yo no puedo, estoy con una oveja que se me perdió y tengo que ir a buscarla, eso está un caos allá, creo que hay algún animal que las está devorando. David puede tratar de encargarle esto a otra persona. Mira, lleva esto allá al campamento donde están mis hermanos, porque seguramente David tenía que andar mucho. Yo no sé si él fue caminando, yo no sé si había algún animal de carga para cargar todo esto. Lo cierto es que esto no era cruzar la calle, esto no era ir acá a la carreta, no, esto era ir lejos, esto era ir a otro distrito, a otro condado, ir caminando y cargando peso. Pero David recibió aquella dirección.
Davi abraçou aquela direção e Davi foi. Quando Davi vuelve, ele já não é igual. Porque detrás de toda direção del Padre há uma transição. Davi sale cargando pan, queso, grano, desconocido, ordinariamente, nadie sabe de él, más allá de su familia. Pero cuando David vuelve, vamos a ver David volviendo. Puedes poner para mí el regreso de David, por favor, el siguiente, el regreso de David. Cuando David vuelve, hay una tremenda fiesta y se han reunido personas de todos los lados de Israel. ¿Lo tenemos acá? Vamos. Vuelven, están haciendo una fiesta. Todas las mujeres de las provincias de Israel salieron a cantar. Las mujeres de todas las provincias de Israel. Vamos a apurar ahí proyección, por favor, agilidad. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres. ¿De dónde? ¿De dónde salieron? De todas las ciudades de Israel, cantando y danzando. Siguiente. Para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Y qué cantaban las mujeres? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus. Cuando David salió con pan, queso y grano, nadie lo conocía. Nadie hablaba de él. Era alguien común, alguien ordinario, alguien más, alguien del montón. Pero cuando David volvió de aquella dirección, ve allá. El padre le dijo: ve allá. Cuando David volvió, las mujeres de todas las ciudades de Israel están hablando el nombre de él. De un pastor desconocido, un pastor de ovejas desconocido, a héroe nacional. Oye, yo no sé usted, pero ese es un tremendo aumento. De alguien común a alguien ahora que toda su casa está exonerada de impuestos. De alguien ordinario a alguien ahora que tiene el honor en el palacio del rey y frente a todas las instancias. Esto aconteció cuando David abrazó una dirección. Y es que el Padre libera una palabra. Dios da una palabra, pero a veces usted siente que es muy difícil hacer lo que aquella palabra te está pidiendo. El Padre suelta una palabra, el Padre da una palabra, y usted que debiera hacer, abrazar aquella palabra y entender detrás de esta palabra hay una transición para mi vida, hay una transición para mis negocios, hay una transición para mi vida sentimental, hay una transición para mi forma de ser, para mi forma de estar, y si usted la abrazara, usted lo viviría. Pero hay gente que dice: es muy difícil. Yo sé que algún día yo voy a hacer, pero Dios sabe todo. Mira, yo quisiera mucho llevar los panes y quesos, pero Dios sabe. Dios conoce mi corazón. Y respuestas como estas están alejando las personas de vivir una transición en sus vidas. ¿Quieres vivir la transición? ¿Quieres un antes y un después? Porque David ahora es un antes y un después. Y la vida de David nunca más será igual después de abrazar aquella palabra, después de abrazar aquella dirección. Y lo que yo te pregunto es: ¿cuál fue la palabra que Dios te dio? ¿Qué es lo que Dios te dijo que hicieras? ¿Cuál fue la palabra que llegó a tu corazón, que entró a tu vida? Era Dios diciéndote: haz esto, haz de esta forma. Y usted a lo mejor dijo: es duro, no es tan simple, es mucho paquete por cargar. Detrás de toda dirección divina se desata el milagro de la transición. Génesis capítulo 12, hay algo que ustedes conocen, lo conocen bien. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué dijo Jehová a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mira, Dios le da una dirección a este hombre desconocido, a Abraham. ¿Cuántos de ustedes ya escucharon hablar o conocen a Abraham aquí? Levante la mano. Ah, qué bueno, porque hasta este punto él era completamente desconocido. Era uno del montón. Era un Juan más, un José más, un Pepe más, un Abraham más, un Mesías más.
Era uno del montón. Pero Dios le dijo lo siguiente: deja tu casa, deja tu familia, deja la casa de tu padre, salga a donde yo te voy a mostrar. Bueno, y esto es un antes y un después en la vida de Abraham, porque dice el versículo 2 de la siguiente manera: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación grande. ¿Qué es lo que Abraham no tenía? Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía un solo hijo. Y Dios ahora le dice: aquí viene una transición de no tener un hijo. Usted va a ser padre de una nación, naturalmente hablando, y va a ser padre de otra nación, espiritualmente hablando. Yo te voy a hacer grande. Pero él tenía que salir. Y a veces Dios te da una dirección diciendo: suelta eso. A veces Dios te da una dirección diciendo: sal de ahí. Y usted no entendió que detrás de esta dirección está tu transición, está tu matrimonio, está tu victoria, está la transición de tu vida. Pero es necesario para vivir transición abrazar la palabra que me suelta Dios. Detrás de una palabra liberada se desata el poder de la transición. Para David fue un antes y un después. Para Abraham será un antes y un después. Pero cuando usted mira la Biblia, cuando usted mira la palabra de Dios, usted nunca verá una transición sin primero la liberación de una palabra. Pero debe costar salir, ¿verdad? Y hay gente que dice: es que no es fácil, pastor. A Abraham Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. A usted Dios te dijo que saliera ¿de dónde? Porque ya te lo dijo, ¿verdad? A Dios te dijo que soltara ¿qué cosa? ¿Qué cosa te mandó soltar a Dios? ¿Qué cosa te mandó soltar? Usted no tiene que estar estancado. La senda de los justos va en aumento. Pero cuando Dios suelta una palabra, usted la tiene que abrazar, usted la tiene que retener, porque detrás de toda dirección hay un milagro de transición. Ahora escuche esto: la transición es algo que Dios lo hace de manera rápida o de manera lenta, porque hay gente que necesita una transición para la semana pasada. Si se puede, no sé si me entiende. O sea, hay gente aquí que está bien, está relajado, está tranquilo, está feliz. Lo único que tiene que pensar es: ¿dónde voy a viajar este fin de año? Porque tantos lugares del mundo ya conocí que estoy aburrido, ¿verdad? Gloria a Dios por usted. Aleluya. Porque esta sea su única preocupación. Te amamos en Cristo. Y al final del culto ponga su manito primero sobre mi cabeza. ¿Ok? Pero hay otras personas que aquí necesitan un milagro para ayer. Y para ayer ya es un poco tarde. No sé si me entiende. La transición es algo rápido o es algo acelerado. Déjame decirle esto: el tiempo de un milagro de transición está exclusivamente en tus manos. La transición puede ser tan rápida como un abrir y cerrar de ojos, o una transición puede durar 40 años en medio de un desierto hasta vivir la transición. Y el tiempo de transición no es determinado por Dios. El tiempo para vivir una transición, el tiempo para un antes y un después, es determinado por usted. Está en sus manos. El Evangelio de San Juan, capítulo 9, nos habla de alguien que va a vivir una transición. El hombre era ciego. El hombre era ciego, él no veía, era ciego y ciego toda su vida. Y eso debe ser algo muy duro, muy terrible, muy fuerte, no poder ver. Wow, este hombre tenía esta limitación y esto limitaba muchas áreas y muchos departamentos de su vida. Hay muchas personas aquí que tampoco pueden ver. Usted no puede ver realización sentimental, usted no puede ver prosperidad, usted no puede ver armonía en su hogar, usted no puede ver el hijo que usted tanto sueña tener, usted no puede ver una solución para esta cuestión de papeles que usted está lidiando, manejando. Pero este hombre va a vivir una transición. Bueno, Dios va a soltar una palabra, porque detrás de toda transición hay una dirección divina, hay una palabra. Dicho esto, escupió en tierra
e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego. Jesús hizo del barro un vehículo de bendición. ¿Se acuerda que yo prediqué esto el viernes? Bendición y maldición se mueven por vehículos. Aquí Dios está haciendo un vehículo de la bendición. Versículo 7, por favor. Y le dijo, ¿qué le dijo al ciego? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte. Ahí está la dirección. Lávate, ve a lavarte. El hombre va a ir a lavarse. Dice la Biblia que él fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cuál fue el tiempo de la transición? El tiempo de la transición para este hombre fue el tiempo que le tomó llegar al estanque. Fue el tiempo que él se lavara. Él fue y se lavó. Yo no sé si él fue en el mismo instante o si él dijo, déjame tomar una Coca-Cola aquí primero, que hace un poco de calor y ya me voy a lavar. Yo no sé. Déjame terminar de pedir mis limosnas, porque aquí tenemos que aprovechar el día y la gente está pasando, es la hora de movimiento y después yo ya me lavo. Yo creí que el hombre me iba a dar una limosna, lo que hizo fue escupirme, pero bueno. Todo lo que uno tiene que aguantar en la vida, ¿verdad? Y él puede ir a lavarse en la tarde, al final de su día de pedir limosnas. O él puede decir, no, como yo ya me lavé hoy, ahora solo me toca lavarme mañana. Y hay algunos hijos, muchachos que quieren ser de la escuela del ciego, ¿verdad? Mi hijo a veces quiere decirme, pero yo ya me bañé ayer. Imagínese usted. Y es una lucha, ¿verdad? Ok. No sé, él puede decirle, no, me lavaré mañana. O él puede decir de la escuela del don Ramón, me lavaré el sábado. ¿Se acuerdan de don Ramón? Todos los sábados no me falta una sola ducha ni un solo baño. Pero el tiempo que le tome obedecer es el tiempo que le toma su milagro de transición. Si él se lava inmediatamente él va a ver. Si a él le toma 10 días lavarse, 10 días tardará la transición en la vida de él. Una transición, ella es algo lenta o ella es algo acelerada. Eso está en tus manos. El Evangelio de San Juan capítulo 2 habla cuando Jesús estaba en aquellas bodas en Caná de Galilea y se acabó el vino. Y Dios va a hacer una transición allá, ¿verdad? Ellos van a vivir un antes y un después. Ellos van a pasar de no tener, de no tener a tener en abundancia el mejor vino. Ellos van a pasar de no tener a tenerlo en abundancia y tenerlo mejor. Muchos de nosotros queremos esta transición, ¿verdad? Yo quiero pasar de no tener a tener en abundancia y a tener lo bueno, a tener en abundancia y tener lo mejor de lo que se pueda tener. Ellos van a vivir esta transición y esta boda. Bueno, lo primero que Jesús va a hacer, si ellos necesitan transición, Jesús les va a dar ¿qué cosa? Una dirección, una palabra, ¿verdad? Vamos a leerlo. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Ok, cada tinaja entraba casi 100 litros de agua. Y no es que ellos podían agarrar una manguera de bombero esa y y ya lo llenamos todo, ya está. No, esto era balde por balde. Eso era un pozo, un lugar que ellos tenían que caminar mucho. Y cada tinaja de esta entraba 100 litros. Yo no sé usted, pero alguien pudo decir, pero llenarlas toditas hasta arriba. Yo creo que 2 alcanzan, hombre, ¿para qué las 6? Ya la gente ha tomado mucho. O sea, ok, pero alguien decide hacerlo. Los siervos deciden hacerlo. Acá no me dice cuánto tiempo les tomó hacer esto. Pero yo sé que Jesús va a hablar una vez que se hizo lo que Él dijo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar llenar las tinajas que Él te mandó? No sé. Hay gente que está diciendo así, no, Dios, mira, yo te prometo, a partir de enero ya. Pero estamos en octubre. Sí, pero no, yo ya dije a enero.
Año nuevo, vida nueva, conducta nueva. ¿Y hasta enero? Ay, pastor, me tengo que resignar. ¿Qué puedo hacer, verdad? Ok. Ellos la llenaron hasta arriba, versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Una vez que ellos terminaron el trabajo, Jesús mandó llevarlo, versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo diciendo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora ellos tenían 600 litros de un buen vino, porque Dios no hace nada inferior, nada a medias. Nunca pudo haber una bebida como la que Jesús hizo aquel día. Nunca pudo haber y nunca habrá una bebida como Jesús la hizo aquel día. Pero esto aconteció en la velocidad que les tomó a ellos llenar las tinajas de agua. Usted ya es bautizado, todavía no. Usted ya recibió a Jesús como su Salvador. Mira, poco a poco yo estoy en esto. Usted ya perdonó. Perdonar, no, yo sé que tengo que perdonar, pero ¿sabe qué? Déjame mis tiempos, mi forma, eso yo estoy viendo, manejándolo. Algún día eso va a venir, no sé, yo entiendo. A veces 5 o 10 años ya se me bajó la cólera. Y ok, es usted el que tiene el cronómetro de la transición, es usted. Oye, usted ya es casado, no, pero usted sabe que aquí... Pero yo estoy seguro que en los meses y los años que van a venir, algo Dios sabe en mi corazón. Ok, yo te amo en Cristo, pero el cronómetro está en tus manos y no es usted el que está esperando. Es Dios el que está esperando que usted termine de llenar las tinajas. Un día el Señor dijo al pueblo de Israel que estaba frente a Jericó, los muros de Jericó eran altos y eran anchos. Ellos no podían entrar. Ellos van a vivir una transición. Ellos no solo van a entrar y conquistar la ciudad, ellos no tendrán que tocar el muro va a caer por sí solo. Ellos se van a reventar a Jericó, van a conquistar el territorio. Pero para vivir esta transición de no poder entrar a entrar, de no poder ingresar a ingresar, de no poder entrar en aquella ciudad, de no tener la visa para entrar en aquella ciudad, a entrar libremente en aquella ciudad, a estar tranquilamente en aquella ciudad, Dios va a liberar una dirección. Detrás de toda transición hay una dirección. Y Dios les dijo lo siguiente: ustedes van a dar una vuelta por la ciudad durante 6 días, o sea, ustedes van a dar una vuelta cada día. Al todo yo quiero 6 vueltas, una por cada día. Y va a venir el día número 7, que ustedes van a dar 7 vueltas. Cuando den la 7ª vuelta, en el 7º día, el pueblo va a gritar, los sacerdotes van a tocar las bocinas, el pueblo grita y el muro se derrumba. Pero Dios no dijo que tenían que ser días consecutivos. Dios no dijo que ellos tenían que comenzarlo hoy. Dios solo suelta la palabra, el cronómetro queda en tus manos. Hay que dar una vuelta a la ciudad, pero hoy mira, ya es tarde, ¿verdad? Entonces mejor ¿cuándo? Ya mañana. Pero mañana, lunes, ¿quién hace algo lunes, verdad? Lunes es un día tan duro, tan bravo. Mucho trabajo, poner todo ahí. Usted sabe cómo es, llega a la oficina, está todo acumulado. Entonces mejor el martes. Pero el martes yo me levanté con dolor de espalda. Ay, Dios mío. Ya lo haremos el miércoles la primera vuelta. El cronómetro está en tus manos. Yo no sé si ellos hicieron días consecutivos. Yo me imagino que mucha gente decía, pero mira, hoy día me duele un poquito la barriga, no podemos hacer esta vuelta mañana. ¿Cuándo es que usted va a dar esta vuelta finalmente? Bueno, cuando ellos lo hicieron, dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 20, Josué 6:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Una transición, ella es rápida o ella es lenta, depende. Israel quedó 40 años en el desierto. Los estudiosos calculan que el tiempo máximo que les debiera tomar de Egipto
a la tierra prometida, a la Canaán, debieron ser 3 meses. Eso así, relajado, tranquilo, ¿sabe? Tomando fotos, haciendo selfies en el desierto. Essa coisa assim, sabe como é quando uno vai fazer turismo, o outro quer tomar foto, o outro quer levar sua arenita de recuerdo, comprar las tiendecitas. 3 meses. Pero les tomou 40 anos. Porque eles não quiseram fazer o que Deus les dijo que hicieran. Deus dijo que eles fueran a luchar. Pero vino alguém e dije, não, por favor, que luchar, isso não tem forma de hacerse. No nos cabe luchar ahí, ellos son más fuertes que nosotros. Y siempre habrá alguien para decirte que eso aquí no tiene sentido, que eso aquí está mal, que si usted hace cualquier cosa que está escrita en este libro, usted es un loco, usted es un fanático, que les han lavado los cerebros. Sí, aquí estamos llenos de los de Walking Dead. O sea, siempre habrá alguien para decir que usted no tiene que hacer eso. Este alguien, ¿quién es en tu vida? Porque esta persona no debía seguir a tu lado. Eso no es alguien bueno en tu vida. Siempre habrá alguien que tratará de decirte que usted no tiene que hacer eso. Mira, habrá alguien que te va a decir así. Este alguien conoce tan bien de Dios, es tan íntimo de Dios, que va a decir, yo conozco tan bien a Dios, que el Dios que dijo que se mueve por su palabra, que vela sobre su palabra, que actúa conforme a su palabra, Él deja de lado a su palabra. En el caso tuyo, Dios te entiende y Él patea su palabra a un rincón ahí, tan solamente por tu caso. ¿Quién te puede decir eso? Bueno, los muros cayeron. ¿En qué tiempo? En el tiempo que ellos terminaron de hacer lo que tenían que hacer. Usted quiere vivir una transición. Dios te dio una palabra. ¿Cuál fue la palabra que Dios te dio? Porque mientras yo estoy hablando que Dios te dio una palabra, usted sabe que Dios te dio una palabra. A lo mejor Dios te dijo que hiciera algo. A lo mejor Dios te dijo que soltara algo. A lo mejor Dios te dijo que usted se lavara, que usted se limpiara. ¿Y cuándo es que te vas a lavar? Bueno, pastor, yo estoy en eso. Es que hay que cortar las cosas poco a poco. ¿Sabe? Es que hay que ir despacio. No, porque en otra vida hubiéramos funcionado. En otro universo. Yo sí te amo, pero no puedo. Hermano, ese es. Aquello que no termina mal, nunca termina. Es imposible terminar algo bonito. Si no termina mal, no termina. ¿Cuándo te vas a limpiar? ¿Cuándo te vas a lavar? ¿Cuándo vas a soltar? Dios te dio una palabra. ¿Qué palabra Dios te dio? A lo mejor Dios te mandó llenar las tinajas. ¿Y será que usted está llenando las tinajas? ¿Usted ya es un diezimista? No, pastor, yo estoy en esto. Por favor, no me presione. No, yo te voy a presionar. No, el cronómetro está en tu mano. Yo sé que estoy mal. Esto no te ayuda. Te amo. Pero saber que usted está mal y seguir mal no te ayuda en nada. Dios soltó una palabra. Cuando yo dije que iba a predicar transición, a lo mejor usted no esperaba eso, ¿verdad? A lo mejor usted esperaba que Dios viene y desata y ve un ángel que te está tocando. ¡Aleluya! Sí. Es cierto, Dios hace. Pero primero Él suelta una palabra. ¿Y cuál fue la palabra que Dios te dio? Abrázala, el cronómetro está en tu mano. Una vez que puedas tomar esta palabra, viene un antes y un después en su vida. No hubo un solo siervo de Dios que vivió una transición sin antes tomar una palabra. Allá estaba Gedeón. La Biblia dice que la familia de Gedeón era la más pobre de Israel y Gedeón el menor de su familia. O sea que Gedeón era el menor, el tipo más pequeño, el menor de la familia más pobre. Dios mío, ¿quién era este Gedeón? Tiene que estar mal, ¿verdad? O sea, el menor de la familia más pobre.
O sea que de los más pobres, él era el más pobre. Pero Dios le soltó una palabra. Dios liberó una palabra para Gedeón. Y Gedeón, de ser el más pobre, de la familia más pobre, se va a volver el líder de la nación, uno de los mayores jueces de Israel, un gran defensor, un gran valiente, porque él tomó la palabra que Dios le dio. Aunque tu estado, tu primer momento haya sido pequeño, yo te voy a llevar a algo grande. Yo tengo transición para tu vida. El camino que diseñé para ti es un camino de aumento, pero si te di una palabra, está en tus manos ahora. Yo no te abro puertas, yo te doy llaves. Y usted decide cuándo usar la llave, usted decide cuándo abrir la puerta. Póngase de pie, por favor, yo quiero orar por usted. Yo sé que esta prédica no es de muchas glorias y aleluyas. Dame chance el próximo domingo, ahí sí yo ya entro. Una vez que ya pusimos el cimiento, comenzamos a construir esta transición. Pero yo estoy hablando de un antes y un después, ¿verdad? Yo no vengo aquí sino a ayudarte verdaderamente. Mi pregunta es, ¿cuál fue la palabra que Dios te dio? Aquello que Dios te mandó soltar, usted ya lo soltó. No solté, no perdoné, no olvidé, no lo borré de mi memoria. Y nunca lo voy a borrar, nunca. Va a llegar el día que usted va a necesitar a Dios. Y usted habrá perdido tantas cosas hasta allá. Toma la palabra. Ve y lávate. Llena las tinajas. Trae el agua. Sal de ahí. Sal de ahí. Hay personas que van a vivir transición hoy, porque van a tomar la palabra hoy. Dios, ya, es ahora, Dios, lo tomo, lo abrazo, lo traigo a mi vida. Hay personas que necesitan decir hoy, Dios, dame fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Porque el pastor no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, Dios, porque tú ya me lo dijiste. Y es tan fuerte a veces que a veces usted siente que yo estoy solo hablando contigo. Yo estoy seguro que hay gente que va a decir así, ya le dijeron, porque a mí no me dejaba de mirar. Era solo ahí, cada vez que pasaba así, se quedaba más aquí, así. O aquí, ¿verdad? Porque, mira, ahora confirmó. O aquí, solo este lado. El Espíritu Santo te vio. Y es Él quien te está tocando el corazón. Vamos, Él tiene aumento para su vida. Vamos, Él tiene transición para su vida. Cierra sus ojos, Padre, y yo oro ahora por cada una de estas personas sobre quienes el Señor ha liberado una palabra. Oro por cada una de estas personas sobre quienes el Señor ha soltado una palabra, Dios. Dios, personas, Señor, que de alguna forma han estado, Dios, en las últimas semanas o en los últimos meses algo estancadas. Pero ahora, Dios mío, ha llegado el momento, Señor, de abrazar y de vivir una transición. Por eso yo invoco tu poder y yo invoco tu nombre ahora, Señor. Señor, los lazos que han estado atando los caminos, la vida, la economía y las finanzas de esta persona son lazos, Dios mío, que ahora mismo se rompen en el nombre del Señor Jesús. Señor, toda atadura espiritual, porque si hay alguien que quiere esta persona estancada es el diablo. Si hay alguien que quiere un matrimonio estancado, una familia estancada, es Satanás. Si hay alguien que quiere una empresa, un negocio estancado, es el diablo. Por eso yo tomo autoridad en el mundo espiritual ahora para romper, oh Dios, con toda cadena maligna, todo tipo de maldición, toda fuerza maligna, Dios, que ha estado empujando la vida de esta persona, la familia de esta
esta persona hacia algo y hacia un lugar que esta persona no quiere estar, no necesita. Dios, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, lo cancelo ahora, deshago ahora todo tipo de lazo, todo tipo de atadura y de condenación, y deshago esto porque está escrito que Cristo nos hizo libres y que no tendríamos que someternos otra vez a un yugo de esclavitud. Por eso todo tipo de yugo sobre el alma, sobre las emociones, la mente, todo tipo de yugo sobre la economía, sobre las finanzas, se rompe ahora en el nombre del Señor Jesús. Todo yugo de enfermedad, todo yugo de depresión, todo yugo, Dios, de resentimiento, de ira, de cólera, de enojo, te deshago en el nombre de Jesús. Escúchame bien, demonio, a mí tú no me vas a intimidar, no me importa tu altivez, te piso la altivez en el nombre de Jesús, porque aquí solo hay alguien grande, solo hay uno grande, y grande es el Dios que está en este lugar, el Dios que tiene soberanía, porque todas las almas son de Él, pues el precio ha sido pagado. Por eso en el nombre del Señor Jesús ahora, Dios, que todo lazo, Señor, sea roto, que toda atadura, que toda cadena sea deshecha, todo mal sea destruido en el nombre del Señor Jesús. Yo ordeno ahora, mando ahora, exijo ahora, decreto ahora, todo lazo, mal, atadura, amarre, salga ahora, salga del alma, de las emociones, de la familia, del hogar, del trabajo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquello que es más fuerte que este hombre, pero no es más fuerte que el Dios de este hombre. Aquello que es más fuerte que esta mujer, pero no es más fuerte que el Dios de esta mujer ahora. Espíritu Santo, escudriña ahora, y toda raíz de amargura y todo lazo, todo aquello que trae condenación, sea hecho pedazos ahora, sea disipado, desmenuzado ahora, destruido ahora. En el nombre del Señor Jesús, yo mando, ordeno y exijo todo lazo, toda condenación, todo mal, salga en el nombre del Señor Jesús. Mi hermano, abraza la palabra que Dios te dio, abraza la dirección que Dios te dio. Señor, yo acepto tu palabra, acepto, Dios, Señor, lo que es para mí, Dios. Llegó el momento, Señor, de amar a mi prójimo. Llegó el momento de hacerlo, Dios. Yo acepto esta palabra. Llegó el momento, Dios, de soltar todo tipo de rancor. Llegó el momento de hacerlo, Dios. Yo tomo esta palabra. Llegó el momento, Dios, de desconectarme del pasado, y abrazamos esta palabra. Llegó el momento, Dios, de salir de allí, de salir, Dios, de aquel concepto equivocado que me he construido. Llegó el momento de salir, Dios, de la fortaleza que puse en mi entorno para mantener a todo el mundo alejado de mí. Llegó el momento, Señor, de salir, de ir a tus brazos. Dios, esta es una mañana de transición, Dios. En el momento que usted comienza a orar, el mundo espiritual comienza a moverse por usted, sobre usted y para usted. Entonces ahora abrace la palabra, abrace la dirección que Dios te dio, porque hay un antes y después. A lo mejor usted salió de su casa hoy muy mal, a lo mejor usted salió esta mañana de su casa con muchas situaciones, pero escúcheme lo que te estoy diciendo en el Señor. Cuando David volvió, cuando Abraham volvió, cuando Gedeón volvió, en el mismo día la vida de ellos no era más la misma. Oh, y es así, Rabasham Toreclamai, que yo estoy determinando y declarando sobre usted ahora. Oh, mi hermano, aunque usted haya salido hoy de forma muy pequeña, mínima, mi Dios desata transición sobre usted, para que al regresar esta mañana a su hogar, a su casa, los que te veían no te reconozcan, los que te conocen se asombren de la grandeza de este Dios. Hazlo, Señor, en este lugar, hazlo, Señor, en nosotros. Abrace la palabra, tome la palabra. Esto es en este momento, es ahora, en el nombre de Jesús. Toma la palabra que te ha sido liberada. Toma la palabra que te fue dada por Dios, la palabra que Él soltó en tu vida. Oh, en el nombre de Jesús.
palabra que el Señor ha soltado sobre su vida. Remalashantoro clemere clamanari andoro clemere malamai. Y así eres tú. En el nombre del Señor Jesús. Hay una unción que trae transición para su vida. En el nombre de Jesús yo determino un antes y un después. Un antes y un después. Oh, en el poder de Dios. Lo estoy determinando ahora en el nombre de Jesús. Y todo se somete, todo se inclina. En el nombre de Jesús. Señor, manifiesta tu transición, tu gloria, tu poder, tu bendición, Dios. Padre, que esta fuerza, Señor, que el Señor prometió traernos, esa fuerza, Dios, que prometiste renovar, sea establecida en cada corazón, Dios, para que esta persona pueda decir: mira, yo vine aquel domingo y todo cambió. Fue algo pequeño lo que hice, me costaba mucho. Era pequeño, pero me costaba, pero lo hice. Y todo cambió. Y todo cambió. Yo determino esta transición en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Delante de aquel que inclina los corazones. Delante de aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Delante de aquel que hace nuevas todas las cosas. Delante de aquel que todo lo puede y todo lo hace. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y usted diga amén, diga gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento por gentileza. Y déjame decir a las personas que continuamente nos están escuchando aquí en nuestra transmisión, que vamos a hacer una serie y vamos a estar hablando sobre un antes y un después. Y van a ser 4 elementos que quiero hablar para vivir esta transición. Y esto nos prepara ya para lo que viene, para la palabra profética del 2020. Así que te acompaño a estar acompañándonos en los próximos 3 elementos para vivir transición. Y que desde hoy ustedes también puedan vivir un antes y un después. Bendiciones. Vamos a aplaudir a Jesús. Gloria a Dios. Amén.